el joven Van Dyck. ¿Qué es el joven Van Dyck? El joven Van Dyck es la vida del pintor que nace en Amberes en 1599 hasta que tiene algo más de 22 años, hasta los últimos meses del año 1621. 22 años de la carrera del artista, por lo tanto. ¿Por qué acotamos esos años? ¿Por qué poner el límite en ese lugar? Bueno, en parte lo ha hecho la tradición de los estudios de Van Dyck, siempre lo ha hecho. Van Dyck es un pintor que evoluciona durante muchos años hasta que más o menos deja de hacerlo en torno a 1630. Hasta ese momento es un artista que cambia muchas veces y que sigue cambiando más allá de 1621. Lo que pasa en ese año es que se va de Amberes, donde ha pasado la mayor parte de los primeros años de su vida, y se va a Génova, y va a estar en Génova cerca de 7 años. Y supone un límite que nos resulta conveniente, y es conveniente sobre todo porque hasta ese momento ha hecho tantas cosas que para poder sencillamente centrar el foco con suficiente intensidad en lo que ha hecho, para ayudarnos a aclararlo, a entenderlo, pues nos conviene poner un límite en algún sitio. Pero podríamos haber puesto el límite en Van Dyck, en Amberes y también en Génova. Podríamos haber ido un poquito más allá de considerarlo necesario. Insisto, es un límite cronológico que tiene algo de arbitrario, pero lo que nos permite es centrar la atención en un hecho que en la vida de Van Dyck es excepcional y es espectacular, y es que es un verdadero prodigio. Es un pintor que pinta cerca de 200 cuadros en este periodo que vamos a cubrir hoy, que cubre la exposición. Cuadros como los que están en la exposición, muchos de ellos cuadros muy grandes, no pequeños bocetos o pequeños cuadros, ¿no? Es un pintor, por lo tanto, que es muy productivo en muy pocos años y que además llega a pintar muy bien, según los estándares académicos que definen lo que es la calidad artística en ese momento, y hablaremos un poquito más de ello, pero todos los entendemos, sobre todo el tipo de público que venimos al Museo del Prado. Es un pintor muy productivo y de muchísimo talento, de mucha calidad, de muy buena mano, cuando es muy joven, y por lo tanto nos interesa centrarnos en eso, y por lo tanto es conveniente poner el límite lo antes posible. No es común en el mundo de la pintura, no es habitual el joven prodigio. Lo fue Picasso, lo fue Durero, lo son algunos, pero no es habitual. Es más habitual en el mundo de la música, quizá en el mundo de la física o de las matemáticas. No lo es tanto en el mundo de la pintura. Lo habitual en la pintura es que consideremos, yo creo que con razón, en general, que el poso de los años, que el poso de la experiencia ayuda a la pintura, y que la pintura y que la edad tardía o el estilo tardío de los pintores a menudo es un estilo que tiene más contenido, que tiene más profundidad. Lo vemos en Tiziano, lo vemos en Rembrandt, lo vemos en muchos pintores. El caso de Van Dyck en este sentido, por lo tanto, no es habitual. Razón de edad, por lo tanto, y razón de productividad, razón también de talento. Lo que vamos a hacer en esta charla, lo que voy a hacer en esta presentación, es algo parecido a lo que me gustaría que hubiésemos hecho todos juntos paseando por las salas de la exposición, pero que evidentemente no es posible porque somos demasiados. Es una especie de recorrido, una visita virtual de la exposición, comentando en cada caso lo que me parece que es más interesante. La exposición, como sabéis, se inicia con un pequeño autorretrato de Van Dyck. Pintó varios en estos 22 años de vida que vamos a cubrir hoy. Este seguramente es el primero de los que pintó. Tiene una edad que no conocemos, como tan a menudo pasa en este periodo de la juventud de Van Dyck. No tenemos muchos datos de su vida ni de su carrera. Tenemos algunos, pero no tenemos muchos. A menudo tenemos que adivinar. La edad que tiene este joven pintor que vemos a la izquierda, en la parte superior de la imagen a la izquierda, pues bueno, más o menos unos 15 años, ¿no? Yo tengo un hijo de 15 años que me dice que este chico tiene 15 años, es un buen criterio. Por ahí andará la cosa. 14, 15, podría ser un chico un poquito mayor, un poco lampiño, de 17, 18 años, podría ser también, es difícil fijar la edad. Pero es un retrato muy joven. Y es un retrato que tenemos que recordar que, aunque nos parezca muy cargado de personalidad, de estilo, aunque parezca que él se presenta de manera muy enfática entre nosotros, lo que en realidad está haciendo es girando la cabeza para mirar un espejo, para encontrar en ese espejo el modelo más barato que tiene un pintor, que es a sí mismo, ¿no? Y que poco después de esta mirada va a volver la mirada al lienzo para seguir pintando. Es un formato, es una pose muy habitual en la historia de los autorretratos. Y sin embargo, y aún sabiéndolo, y son las paradojas del mundo de la pintura y del arte en general, aún sabiéndolo, no podemos evitar ver un muchacho que se presenta ante nosotros, insisto, con mucho énfasis, con mucha personalidad, con mucho, no sé bien qué, con mucho carácter. Me llama la atención, por ejemplo, la sensación que uno tiene de que ha vuelto la cabeza tan deprisa que se ha despeinado un poco, ¿no? Y que ese estar despeinado,
que no es lógico en un movimiento de la cabeza de unos pocos centímetros, pues es la manera que él tiene de ponerle mucho arte o mucho estilo, de poner mucha imaginación, mucha inventiva en esta imagen de pintor joven. Hay otros 2, quizá incluso 3, depende de cuándo los fechemos, retratos del joven Van Dyck, que hemos optado por no traer a la exposición. Recordar una cosa, se conservan unos 160 cuadros del joven Van Dyck, pintaría unos 200, suponemos. A la exposición hemos traído 50 cuadros, 42 dibujos. Podíamos haber traído más o menos. Lo que hemos traído, con un par de excepciones de cuadros que queríamos que no nos han podido prestar, lo que hemos traído es lo que hemos querido traer. Una exposición tiene que ser algo digerible, no hemos querido traerlo todo. Pero en algunos casos es interesante llamar la atención sobre algunos cuadros que no han venido. En el caso del cuadro de la derecha, un retrato de Van Dyck, de los 2 retratos de Van Dyck joven que se conocen, insisto que en algunos autores piensan que hay 3, según si uno de ellos se fecha cuando tiene 22 o 23 o 24 años. Pues este es un ejemplo. Y es un ejemplo interesante también. Es un cuadro que de nuevo nos presenta a un pintor o a una persona de una manera que nos cuesta mucho no leer algo de su personalidad en este retrato. Es una persona que parece amanerada, afectada, afeminada incluso, ¿no? Un par de cosas interesantes. Lo que sí que podemos ver, sin ninguna duda, lo demás, digamos, que quizás sea subjetivo, quizás sea la diferencia en el tiempo la que nos hace pensar que algo que ahora parece afectado en esa época era elegante y no era afectado, no lo podemos saber, o más bien es difícil de saberlo. Lo que sí que sabemos es que se presenta como un personaje elegante. Y eso sabemos que es cierto. En la biografía de Van Dyck se nos dice, de Van Dyck joven incluso, que él opta por uno de los 2 modelos que existen para biografía de artista, uno de los 2 modelos que existen para la carrera que él puede tener. Uno es el de pintor bohemio, eso existe ya. Caravaggio es el mejor ejemplo, y Caravaggio es un ejemplo muy pocos años antes que Van Dyck, además, en los años 90 en Roma, ¿no? Además, en la primera década del 17 en Roma hay un grupo de pintores que viven juntos en un barrio de Roma, que son además en su mayoría pintores del norte de Europa y en su mayoría flamencos, que son pintores bohemios, de taberna, pintores que se emborrachan, que montan follones en la ciudad, pintores de escenas costumbristas, de paisajes. Nos dice Bellori, uno de los críticos de quien sabemos algunas de las cosas que sabemos del joven Van Dyck, pero que escribió en 1672, o sea que la información es relativamente fresca, pero tenemos que tomarla con algo de prudencia. Nos dice Bellori que Van Dyck se esforzó por no reunirse con esos otros compatriotas suyos en Roma y por llevar una vida de artista elevado, de artista de condición. El modelo al que aspira Van Dyck es el modelo de Tiziano y de Rubens, el mismo al que aspirará Velázquez, que nace el mismo año que Van Dyck, por cierto. El modelo de artista aristocrático, importante, heredero de esa lucha por los derechos sociales de los pintores, y que pintores como Rubens, que será el gran modelo para Van Dyck, pues han conseguido plenamente, ¿no? Esta imagen nos dice eso, ya nos dice algo, es suficiente. Pero nos dice de nuevo, insisto en esta idea de que queremos leer algo de lo personal en Van Dyck. Una de las cosas que en el catálogo de la exposición nos planteamos desde un inicio, cuando empezamos a leer y a plantearnos qué queríamos escribir sobre el artista, era hasta qué punto podemos entender a la persona y no solo entender su arte. Y decidimos, con cierta frustración, que tenemos muy pocos datos para leer persona y que nos íbamos a centrar en el arte y que ese es el dato que realmente tenemos. Y sin embargo, acabado el libro, inaugurada la exposición, y cuando veo imágenes como estas, vuelvo a esta sensación de que hay algo detrás que uno quiere conocer. Y esto no siempre es así. Por ejemplo, una exposición que hice yo aquí hace unos años de Patinir, no tenía yo esa sensación, a mí al menos no me acuciaba. En el arte de Patinir yo no tenía tanta sensación de que había mucha manifestación de lo personal. En el de Van Dyck sí tengo la sensación de que lo hay, pero no puedo acceder a eso, no tengo información. Por ejemplo, creo que parte de lo que nos hace pensar que esa imagen de la derecha es una imagen un poquito amanerada o afectada es la posición de la mano, que es una posición pues extraña, que llama la atención. Y sin embargo, esa posición de la mano es una posición que pintó Van Dyck muchísimas veces. Tengo unos pocos ejemplos aquí en la parte de abajo de la pantalla. Este personaje de este cuadro que está en la exposición vemos que hace lo mismo con la mano. Un maravilloso Van Dyck de época inglesa, que está en la colección del Prado, que tiene una muy buena colección de retratos, sobre todo de Van Dyck de años posteriores a esta exposición, que se cuelgan en el museo de manera permanente. Vemos ahí la mano del personaje de manera similar a como la vemos aquí.
y de nuevo en este apóstol, uno de los apóstoles que no están en la exposición, hay otros que lo están, y podría sacar así pues 10 o 15 cuadros más. Este gesto, que en estos cuadros se entiende mejor, parece que hay algo que parece enfatizar sinceridad, la sinceridad de quien está con un gesto llamando la atención sobre una actitud. Pues bueno, en este caso se lee peor, pero es un gesto de la mano que es muy común en el arte de Van Dyck y por lo tanto puede que, no conscientes de que eso es un gesto habitual en Van Dyck, pues lo leamos de manera excesiva. No sé, uno de los problemas que plantea el joven Van Dyck es el de un artista que pone mucho de sí mismo en su pintura, y hablaré un poquito más de eso, pero un artista a cuya personalidad, a cuya vida privada, a cuyos pensamientos, en última instancia, durante sus años jóvenes al menos, no podemos acceder. ¿Qué datos tenemos del joven Van Dyck? No son demasiados, pero son algunos. Nace en Amberes, como os he comentado, como sabéis, 1599, el mismo año que nace Velázquez en Sevilla. Un momento importante en la historia de la pintura. Son herederos de una gran tradición visual, muy bien digerida, de una cultura visual increíblemente sabia, que es la europea, heredera del Renacimiento, 200 años de tradición visual, además heredada en Amberes, que se ha convertido en el siglo XVI, en época de Patinir, Peter Bruegel el Viejo, etc., en la ciudad que más pintura produce de Europa y que más pintura exporta de Europa. O sea, es un pintor que nace justo donde hay que nacer para ser pintor y justo cuando hay que nacer para ser pintor. Y nace en un momento en el que el ideal de los artistas es vivir, pintar, desarrollarse como artista a la italiana. El primer dato que tenemos de Van Dyck, artista, es de 1609, cuando tiene 10 años, cuando ingresa en el gremio de pintores como aprendiz de Hendrik van Balen, que es un pintor importante de la ciudad de Amberes, de quien en el Prado tenemos algunos cuadros no muy típicos, cuadros de figuras pequeñas, que no colgamos por falta de espacio, pero es un pintor también de cuadros de altar, de cuadros importantes de iglesia, y sobre todo es un pintor que había estado en Italia y que además era el presidente de una especie de cofradía de pintores italianizados o italianizantes, de gente que conocía Italia y que quería propagar ese modelo de cultura y de civilización en el norte de Europa. Este es un retrato dibujado a lápiz de Van Balen que hizo Van Dyck unos 7 o 8 años después del periodo que cubre esta exposición, para grabarle una serie de grabados de retratos de personajes importantes de varias áreas de la vida que hizo unos años más tarde, como digo, pero aquí vemos una imagen del Van Balen con quien se educaría Van Dyck, con la mano sobre una escultura clásica y con la mano izquierda de nuevo en el mismo gesto de la mano en el pecho, hablando de no sabemos exactamente bien qué. 1609, por lo tanto, Van Dyck ingresa como pintor en el gremio de pintores de Amberes, perdón, en el gremio de pintores de Amberes como aprendiz y trabaja con Van Balen, lo cual implica pues una cierta ambición intelectual social y una tradición de las varias que existen en ese momento en el mundo de la pintura. No sabemos cuánto tiempo se queda con Van Balen y es uno de las incógnitas importantes en la carrera del joven Van Dyck. Nunca se ve un Van Dyck muy parecido a Van Balen, no se ve en su pintura huella de este maestro, lo cual nos hace pensar que no debió de ser mucho tiempo. En cualquier caso, en 1609, el mismo año que empieza a trabajar con este maestro, vuelve de Italia Rubens, que ha estado 8 años en Italia, que tiene 22 años más que Van Dyck y que nada más llegar a Amberes recibe un gran encargo público para decorar el ayuntamiento de la ciudad, que muy poco después va a recibir el encargo para pintar unos grandes retablos en la catedral y que 2 o 3 años después va a ser ya con diferencia el pintor más importante de Europa. Por cierto, el encargo que recibe Rubens, este encargo público para el Ayuntamiento de Amberes en 1609, justo cuando Van Dyck, con 10 años, empieza su carrera de aprendiz, es el encargo para pintar la Adoración de los Magos de Rubens, que está en la Galería Central del Prado. Ese es el tipo de pintura que puede ver Van Dyck en ese momento. A partir del año 9, como digo, cuando Rubens ha vuelto a Amberes, que es de donde él es también, pero ha pasado 8 años en Italia, Rubens se va a convertir en una presencia abrumadora y muy pronto lo va a ser para todos los pintores de Europa, pero para Van Dyck lo es además estando en Amberes. Muy pronto vamos a recibir noticias de que Van Dyck está trabajando directamente con Rubens, tan pronto como en 1616 seguramente. En 1672 Gian Pietro Bellori nos cuenta que Van Dyck trabajó en la serie del Cónsul Decio, que fue una serie de tapices que diseñó Rubens y que tejieron unos tapiceros de Bruselas. Y Rubens nos dice, en su correspondencia personal,
que en el año 18 esos tapices están ya tejiéndose y que él estaba trabajando en ellos con su taller desde finales del año 16. Y 5 inventarios de finales del siglo XVII atribuyen esos tapices, que Rubens nos dice que son suyos en su correspondencia. 5 inventarios de finales del siglo XVII nos dicen que esos tapices son, que los diseños para esos tapices son de Van Dyck. Bellori nos dice que Van Dyck trabajó con Rubens en esa serie y 5 inventarios dicen que los cartones o los diseños para esos tapices son de Van Dyck. Van Dyck es muy famoso ya a final del 17 y por lo tanto no es raro que la gente le esté atribuyendo cosas que pueden o pueden no ser suyas, pero son demasiados inventarios, aparte de Bellori, como para dudar de ellos, no parece prudente. Lo lógico es pensar que Van Dyck trabajó en el taller de Rubens ya desde final del año 16 en el diseño de las escenas de la vida del cónsul Decio, que iban a ser tejidas por los talleres de Bruselas, Bruselas siendo la gran manufactura de tapices de toda Europa en ese momento. Lo que os enseño aquí a la izquierda es uno de los grandes cartones de la serie del cónsul Decio. Los cartones son los cuadros ya a tamaño real que se van a enviar a los tapiceros, cartones que pertenecen todos ellos a los príncipes de Liechtenstein, a quienes pertenecían ya a final del 17, y que se pueden ver en las colecciones de los príncipes de Liechtenstein en su palacio en Viena, que hasta ahora ha sido de acceso público y ahora hace unos pocos meses han decidido cerrarlo, pero se puede visitar todavía con previa llamada, previa reserva. Lo que veis a la derecha es un modelo, lo llamamos, es un boceto muy terminado, es un cuadro relativamente grande, unos 130 centímetros de largo, que es de la colección del Prado, que ahora mismo no está colgado tampoco, por la misma razón por la que no colgamos tantas cosas, falta de espacio, pero bueno, uno de los cuadros que forman parte de todo el proceso preparatorio para la serie de tapices del cónsul Decio. A final del año 16, por lo tanto, parece claro, y sobre todo a todo lo largo del siglo XVII, que Van Dyck está trabajando ya con Rubens, como uno de los, en ese momento, probablemente en torno a 20 o 25 jóvenes que trabajan en el taller de Rubens. Rubens ha escrito una carta 2 o 3 años antes, nada más que 2 o 3 años antes, en la que dice que le llegan peticiones de todos los lugares para que enchufe a jóvenes que quieren trabajar con él y que no puede atenderles a todos, y que además él quiere trabajar con jóvenes que ya vengan bien aprendidos, que realmente le ayuden a producir y que no tenga él que formarles. Y eso nos da una idea también del joven Van Dyck que trabaja con Rubens. Problema interesante se nos plantea en este momento, y es un problema que al que vamos a repetir muchas veces durante esta conferencia. Y es, bueno, los documentos nos dicen que Van Dyck trabaja con Rubens, pero nos cuesta mucho entender exactamente qué hace con él, qué partes de los cuadros que son de Van Dyck o que son de Rubens ha pintado cada uno de ellos. En estos cuadros, los muchos especialistas que los han estudiado durante mucho tiempo, en la mayoría de los casos, admiten que en algunos de ellos se ve claramente la mano de Rubens y que en todos los demás es muy difícil ver la mano de ningún pintor en concreto. Se ven manos diferentes muy claramente y no se ve ninguna de ellas que muy claramente sea de Van Dyck. Recordemos que un taller precisamente está para eso, para que los jóvenes pintores, ayudantes, colaboradores de taller pinten de manera que se parezca al maestro. Pero también está claro, cuando uno ve mucha pintura, muchos metros de lienzo pintado, está claro que a veces hay calidad inferior a la mejor mano del maestro. Lo que nos cuesta a veces es saber exactamente quién ha hecho qué. Y recordemos también que entre los muchos ayudantes que tiene el joven Rubens en la segunda década del 17, cuando Van Dyck está trabajando allí, conocemos muy pocos nombres, probablemente no más que 3, y por lo tanto hay otros 15, 18, 20 pintores que no sabemos quiénes son y cuyo estilo, por lo tanto, no podemos reconocer. Este es uno de los problemas que surgen continuamente en los estudios del joven Van Dyck y en una de las cuestiones principales que plantean estos estudios, que es el conseguir separar la obra de Van Dyck de la de Rubens y conseguir entender exactamente en qué consiste esa relación profesional. Sea como fuere, en el 17 vemos a Van Dyck muy probablemente trabajando con Rubens, según nos cuentan fuentes secundarias, inventarios y un historiador que está escribiendo décadas después. En marzo del año 20 tenemos una fuente ya más concreta, que es un contrato entre Rubens y los responsables de la decoración de la iglesia de los jesuitas de Amberes. Recordar también el contexto histórico-artístico de un Amberes que se está reconstruyendo después de muchos años de guerra entre las Provincias Unidas del Norte y los Países Bajos y la monarquía española. Amberes acaba siendo una parte esencial de los Países Bajos españoles y se convierte, de hecho, en punta de lanza de esta reconstrucción contrarreformista y católica
y por lo tanto se reconstruye mucho edificio religioso y se redecora mucho edificio religioso, y Rubens y su gente son parte esencial de ese proyecto. En el año 20 se contrata la decoración de la nueva iglesia de los jesuitas de Amberes, y en ese contrato se nos dice que los diseños serán de Rubens, que será asistido por su taller y concretamente por su primer oficial, que es Van Dyck. Y solo se menciona a Van Dyck por nombre, a ningún otro pintor se le menciona por nombre. Y se dice además que en el crucero de la iglesia se harán unos grandes cuadros de altar, y que uno de esos grandes cuadros de altar, que nunca se llegó a pintar, pero que uno de esos grandes cuadros de altar lo pintará Van Dyck, y de nuevo no se menciona a ningún otro pintor más que a Rubens como autor de esos cuadros. En el año 20, por lo tanto, tenemos información ya indiscutible de que Van Dyck está con Rubens, pero además ahora vemos que es el principal ayudante de Rubens, no es uno más. Es el pseudo Rubens, digamos, es la persona que puede ayudar a Rubens a tener una inmensa producción con una calidad que hace que la suya propia no baje. Lo que veis a la izquierda es la iglesia de los jesuitas de Amberes, que se quemó a principios del siglo XVIII, se quemaron todos los cuadros de Rubens que estaban aquí, en todos estos techos de las naves laterales y también en los techos del segundo piso de las naves laterales. Lo que conocemos son solo los bocetos, que por contrato tenían que ser de Rubens y que estudiándolos con cuidado pues realmente parece que sea así. Por lo tanto, el documento principal que nos iba a ayudar a separar un poco Van Dyck de Rubens, visualmente pues no lo tenemos, que son los cuadros en los que Van Dyck pintaba para Rubens. En cualquier caso, en 1620 tenemos un dato del que ya no es posible discutir. Pocos datos más tenemos. A final de 1620, en el mes de octubre, Van Dyck se va a Inglaterra. Y hay una serie de cartas que nos explican que se va en unas condiciones de pintor importante, aun siendo aún muy joven, 21 años. Se va como consecuencia de unos contactos previos que ha tenido en Amberes con uno de los aristócratas más importantes de la corte inglesa, que es el cuarto conde de Arundel, a quien retratará cuando llegue a Londres, y además va como pintor del rey Jacobo I de Inglaterra. Pintor real ya a los 20 años, un cargo realmente importante va a tener Van Dyck en este momento en Inglaterra. En Inglaterra pinta unos pocos cuadros, está 5 meses y regresa en febrero del año 1621 a Amberes. Por las personas a quienes retrata en ese momento sí que podemos identificar su obra inglesa y nos va a ayudar eso a intentar solucionar otro de los problemas que tenemos cuando tratamos al joven Van Dyck, que es cómo organizamos muchos cuadros cuando no tenemos demasiados datos que nos ayuden a crear una cronología o a entender un desarrollo, una evolución estilística de la manera en la que estamos acostumbrados a entenderla. En cualquier caso, en el año 20, a finales, se va a Inglaterra como pintor del mayor mecenas de la corte de Jacobo I y del propio Jacobo I, y está ahí 5 meses antes de volver a Amberes. Unos 6 meses después, en octubre del año 21, es cuando Van Dyck se va a Génova y cuando damos por terminado el periodo que cubrimos en esta exposición y que estudiamos en el catálogo. La exposición termina, como terminaremos hoy, con un cuadro que nos dicen las fuentes, hablaremos de él brevemente al final, que es el último cuadro que pinta Van Dyck en Amberes y que es un homenaje a su maestro Rubens, que pinta como despedida y que es el retrato de la mujer de Rubens. Y por lo tanto es otro dato bastante seguro en tanto en cuanto nos permite a nosotros poder, por comparaciones estilísticas, etcétera, pues poder entender qué cuadros debemos de situar cerca de ese cuadro más o menos documentado, que es el retrato de la mujer de Rubens, que pinta pues, justo antes de irse de Amberes. Y muy poco más que eso tenemos. Una cosa que quiero decir antes de seguir adelante, referente a este cuadro que estamos viendo en pantalla, un cuadro de la colección del Prado que está en la exposición además. Al haber muy pocos datos sobre la carrera y la vida temprana de Van Dyck, se ha buscado mucho. Hemos buscado todos los que nos hemos dedicado a esto, otros especialistas durante siglos y nosotros más recientemente, pues algunos pequeños datos en los que poder anclar nuestro conocimiento. Y uno de ellos tradicionalmente se refiere a este cuadro. Rubens escribió una carta en febrero de 1618 a un aristócrata inglés al que le proponía un intercambio de obras de arte. Este aristócrata inglés tenía una importante colección de esculturas antiguas. Rubens había construido una casa-palacio en Amberes, había construido una zona para exponer escultura antigua y quería comprarle la colección y a cambio le quería dar una serie de cuadros propios. Y en esta correspondencia en la que le está proponiendo este intercambio de esculturas antiguas por cuadros del propio Rubens, describe este cuadro que estamos viendo, o digamos mejor, casi seguro este cuadro que estamos viendo,
como un cuadro de Aquiles disfrazado de mujer rodeado de muchas jóvenes muy hermosas. Y dice a continuación Rubens en esa carta: lo pintó mi mejor discípulo y yo lo retoqué enteramente de mi mano. Y la carta dice literalmente eso. Eso se ha entendido como otro de los pocos datos que tenemos seguros sobre el joven Van Dyck. Lo pintó el mejor discípulo de Rubens y estaba ya pintado en febrero del año 18. Luego es un cuadro de Van Dyck que pintaba de esta manera en ese momento. La realidad es que la carta, como os he dicho, solo dice lo pintó mi mejor discípulo y lo retoqué yo enteramente de mi mano. En el año 20, Van Dyck es el mejor discípulo de Van Dyck, Van Dyck es el mejor discípulo de Rubens, lo sabemos por contrato, lo acabamos de ver. 2 años antes no estamos seguros. Y en cualquier caso, lo que no está claro es que esta frase de Rubens en una carta en la que está proponiendo un intercambio de obras de arte haya que entenderla como un documento notarial. Más bien, lo que está haciendo Rubens es intentando vender un cuadro. Sabemos muy bien cómo Rubens retocaba los cuadros, lo hacía muy a menudo. La Oración de los Magos del Prado es un ejemplo muy bueno, la Torre de la Parada también. Cuadros con mucha mano de taller que Rubens repinta y uno tiene la sensación, cuando los estudia con cuidado, que casi es como si hubiese 2 capas de tela, 2 gasas, y que se podría levantar la gasa añadida o repintada y separar 2 cuadros. En este cuadro, si se examina con mucho cuidado como hemos hecho, eso no pasa. Este cuadro estará retocado, como siempre pasa en los cuadros que están hechos por el taller, pero no está muy retocado, no está desde luego enteramente retocado por mi mano. Y si eso no es cierto, pues posiblemente tampoco sea cierto el hecho de que lo ha hecho mi mejor discípulo. O puede que sea cierto, pero en cualquier caso, cuando Rubens está diciendo algo en concreto en ese momento, lo que está haciendo es intentando vender un cuadro. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, insisto, es uno de los... Si vais a la bibliografía de Van Dyck, veréis que hay unos pocos datos seguros de su juventud y uno siempre se dice que es este cuadro, pues no lo es tanto. ¿Por qué está el cuadro en la exposición? Pues está en la exposición porque, en vista de que siempre ha sido uno de los datos fundamentales en la vida del joven Van Dyck, me parecía importante incluirlo en vista de que el cuadro es nuestro. Al llegar a la conclusión de que no vemos mano de Van Dyck ahí en ningún sitio, como tampoco la vemos en la serie del Cónsul Decio, pero aquí me parece que no hay datos suficientes para creer en esa atribución. Si el cuadro hubiese sido de otro museo no lo habríamos pedido, pero al ser nuestro me parece pues, que era una presencia importante en la exposición. No vamos a hablar más de él, pero recordar nada más que la tradicional atribución a Van Dyck de este cuadro, que se basa en esa frase de Rubens, pues yo creo que debemos de entenderla como un esfuerzo que hace el pintor por vender un cuadro. Rubens es un fabuloso comerciante, además de ser un artista, un intelectual, es uno de los gigantes de la cultura europea, pero lo es también como comerciante, es una persona con mucha conciencia de la necesidad de enriquecerse y de que solo enriqueciéndose uno, también ahora, pero más entonces, iba a tener el estatus que él deseaba tener, ¿no? Bueno, volviendo atrás un poco, otros pocos datos sobre la juventud de Van Dyck, ahora no tanto biográficos como artísticos. Y son unos pocos cuadros que podemos fechar. 7 cuadros del joven Van Dyck, de los 200 que calculamos que pintaría, tienen fecha, tienen una inscripción que nos dicen cuándo se pintaron, solo 7. Todos son retratos, además. Además de eso, hay otros pocos retratos que podemos fechar, como este del conde de Arundel, que veis aquí abajo a la izquierda, porque es un cuadro que tuvo que pintar en Londres cuando estuvo con este señor. Este es el primer retrato que tenemos fechado de Van Dyck, 1613, cuando Van Dyck tenía 14 años. Además, una inscripción arriba que lo dice, lo pintó Van Dyck con solo 14 años, una inscripción orgullosa. Un cuadro que no está en la exposición, bueno, por lo que os contaba antes, sencillamente una idea del artista es la que queremos plasmar aquí y no lo podemos tener todo, ¿no? Es un cuadro no especialmente interesante en sí mismo, es un cuadro muy bien pintado, o bien pintado, es un cuadro, digamos, que responde a una tradición más veneciana que otra cosa en este momento. Es un buen retrato de los que se podrían encontrar muchos en ese momento. Pero sí es verdad que Van Dyck lo pinta con 14 años y esa duda emana de las inscripciones, que nunca sabemos si son reales o no. Se puede estudiar una inscripción con microscopios en los cuadros y se puede ver si las grietas de la pintura de la inscripción coinciden con las grietas del cuadro, y eso lo que nos dice es que la inscripción es temprana. Tampoco nos dice que sea del mismo día, puede ser de un año después, o 2, o 10, o 20, ¿no? Pero bueno, el caso es que si la inscripción es real, pues es sorprendente lo bien que pinta Van Dyck con esa edad. Lo siguiente que tenemos son 4 cuadros, los 4 en la exposición, este retrato y el de su pareja, y este retrato y el de su pareja, que tienen fechas de 1618, Van Dyck con 19 años, retratos espectaculares me parece a mí, de calidad, los veréis en la exposición, o los habéis visto, y retratos es muy interesante que muy anclados en la tradición retratística flamenca
y paneuropea realmente, pero acuñada sobre todo por Antonio Moro, que es de Utrecht, holandés, que pinta mucho en Amberes, que pinta también en España, y continuada por Frans Porboos, sobre todo, que es otro pintor flamenco de Amberes, que pinta en muchas cortes europeas, que es estos retratos que son muy esculturales, muy sólidos, muy de bulto, muy redondos, frente a fondos oscuros, muy neutros, con una presencia muy física, muy tridimensional de las figuras. Vemos a un muy buen pintor, con muchísima personalidad, me parece a mí aquí, que está mirando al pasado, al lugar del que viene. Es muy interesante en la exposición, me parece a mí, el puente que se establece entre estos cuadros en una de las primeras salas y el final de la exposición, donde vemos a Van Dyck retratista, pero anunciando el futuro. En este momento muy vinculado al pasado y al final de la exposición, solo 2 y 3 años después, realmente anticipándose al futuro y anunciando el tipo de retrato que se hará en Europa durante 200 años. Este es otro retrato fechado de Van Dyck joven del año 18, cuando tiene 19 años. Hay unos pocos más, como os digo. Vemos este retrato del año 21 y los dos retratos tardíos de Van Dyck, el de la mujer de Rubens que os mencionaba antes y el de otro personaje de familia también de Rubens de la ciudad de Amberes, que son completamente distintos, con una retórica visual muy espectacular, con estos grandes fondos de paisaje y arquitecturas. En los retratos es donde podemos ver muy claramente una evolución estilística. Vemos un pintor que está muy vinculado al pasado, como digo, de pincelada muy sólida, figuras muy tridimensionales, que va evolucionando y va acabando de manera que pinta formas que nos parecen mucho más fluidas, como si fuesen un poquito casi líquidas o viscosas, ¿no? Como si las formas pareciesen ondular en una especie de sustancia líquida, como digo, y que además enfatizan mucho más que la presencia física la elegancia y la sofisticación de aquello que se retrata. Y esa tendencia general es la que nos ayuda a organizar el resto de la pintura del joven artista, que realmente es muy difícil de organizar. Y una de las claves de la exposición, es una cosa que me parece importante que entendamos todos, es esta dificultad. Yo creo que está claro, cuando uno estudia al joven Van Dyck, qué es lo primero que pinta. Son cuadros en los que hay unas torpezas o digamos que unas debilidades, unas faltas en el sentido de los estándares académicos del momento que implican juventud, porque Van Dyck hace ahí aún torpemente cosas que hará muy bien. Y hay otros cuadros que por su similitud con los retratos últimos que hemos visto podemos fechar al final. Todo lo demás es difícil saber cuándo lo pintó. Y sobre todo, y esto es lo más interesante, yo creo que lo lógico es pensar que Van Dyck pintaba de varias maneras diferentes al mismo tiempo, que estaba probando muchos estilos y que estaba probando estilos diferentes al mismo tiempo. Una cosa importante, me parece también, para acercarnos a esta exposición, es tener en cuenta una paradoja que es muy peculiar a Van Dyck y que lo es a Van Dyck por ser joven y que esa juventud es circunstancia esencial de lo que estamos viendo. Van Dyck es un pintor que tiene mano de maestro, mano de pintor adulto, la tiene muy pronto, no aún en los cuadros que vemos ahora, pero sí inmediatamente después. Pero aun teniendo mano de maestro, mano de gran pintor, una mano con tanta facilidad como los mejores pintores que hay en su época, tiene mentalidad joven, es un pintor experimental, tiene mucha energía, mucho brío, duda mucho, cambia de camino continuamente. Y esa combinación de mano de maestro pero mentalidad joven es muy difícil de encontrar en la historia de la pintura. Yo creo que eso es muy peculiar, contribuye mucho a definir lo que es el joven Van Dyck. La exposición, pues bueno, se inicia con una serie de cuadros que, como os digo, y como pasa con todos menos los 7 retratos que están fechados y menos los pocos retratos que podemos fechar al final porque los hace en Inglaterra o porque lo menciona Bellori, son cuadros que, aunque no podemos fechar con seguridad, insisto, pensamos que son muy tempranos pues porque son torpes. No es buena palabra, pero todavía no se me ha ocurrido una mejor. ¿Qué quiero decir con torpes? Pues fijémonos en este Jerónimo. Como casi todo lo que pinta Van Dyck en estos años de juventud, como casi todo lo que hay en esta exposición, este cuadro se basa en un cuadro de Rubens, este Jerónimo que tenemos aquí abajo. Se ve muy claramente en este león, sobre todo. De hecho, este león no solo se inspira en este, sino que se basa en una serie de dibujos de leones que hizo Rubens, basados en leones que había en las colecciones de animales de los archiduques en Bruselas, y que son leones que Rubens dibuja varias veces. Y algunos leones de esos dibujos aparecen en varios cuadros de Rubens y también de Van Dyck y también de Jan Bruegel el Viejo y de gente del taller de Jan Bruegel el Viejo. Una de las cosas bonitas del ambiente artístico de Amberes en estos momentos es esta relación de amistad y no de competencia que parece haber entre los pintores, que están compartiendo constantemente
la pose de un caballo, por ejemplo, aparece en un taller y en otros 3 talleres igual, lo mismo con este león. Este San Jerónimo se inspira en el de Rubens. Incluso el Van Dyck menos parecido a Rubens se inspira en sus cuadros. Lo que está haciendo es, como siempre, creciendo de la mano de y al mismo tiempo en contra del maestro también. Lo que vemos es un cuadro, lo primero, a lo que iba. ¿Qué tiene este cuadro, digamos, que es aún relativamente torpe? Pues sobre todo este paño que parece haberle caído encima, como si fuese el envoltorio de un caramelo o algo así, que se le ha caído sin más. Las piernas no sabemos muy bien de dónde salen, no está claro la rodilla más o menos, pero no se entiende el recorrido del cuerpo de la rodilla a la cadera. El canon académico del momento, los estándares artísticos, lo que distingue a un buen artista de uno que no lo es tanto en ese momento, es la capacidad de dibujar la anatomía según los estándares de la escultura antigua, griega y romana. Y según esos estándares han sido heredados por los grandes maestros del Renacimiento, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. Y el ser capaz de hacerlo es dar la talla y no ser capaz de hacerlo es no dar la talla. Y la juventud de un artista consiste fundamentalmente en ese aprendizaje, en llegar a hacer eso a base de copiar obras de otros artistas y esculturas. Van Dyck va a llegar a hacer eso con absoluta maestría, que no sea capaz de hacerlo aún en este momento, nos indica que esta es una obra pues, muy joven. Por otro lado, y siendo un cuadro inspirado en Rubens, tiene mucha personalidad y la tiene por el tipo de rostro que ha escogido. Vemos un tipo físico, no sé cómo llamarlo, tosco, rústico, no idealizado, que es lo que vemos una y otra vez en Rubens, en el Rubens de este momento. Un inciso. Siempre que comparamos a Rubens con Van Dyck, estamos comparando a Van Dyck con el Rubens de la segunda década del siglo, que es un Rubens a quien no conocemos muy bien en el Prado, el apostolado de Rubens en la Galería Central, el Filipómenes descubierto, pero poco más. El Rubens que conocemos en el Prado es un Rubens de los años 30. O sea que hay que mantener en mente esta idea de que el Rubens con quien estamos comparando a Van Dyck en este momento, el Rubens a quien se enfrenta con afán de imitar y con afán de revelarse al mismo tiempo Van Dyck en este momento, es un Rubens diferente del que nosotros conocemos también aquí en Madrid. Bueno, la cara es una cara que demuestra mucha personalidad por el tipo físico que elige, que es un tipo físico pues muy poco a la romana, muy poco idealizado. Y eso realmente es muy importante en cuanto a credo artístico, a credo estético, digamos, ¿no? Lo que está haciendo Van Dyck aquí es buscar en una tradición naturalista que ya está muy arraigada en Europa. No hace mucho tiempo, pero está muy arraigada. Es la misma tradición en la que crece Velázquez. La tradición que ha puesto de moda Caravaggio no es caravallista, Van Dyck. Caravaggio no es más que uno de los naturalistas de Europa de ese momento, el más famoso. Pero este gusto por lo rústico, lo popular, lo real, lo no idealizado, es una de las corrientes artísticas que hay en Europa en ese momento y tiene una versión antuerpiense y de ahí está bebiendo Van Dyck cuando escoge imágenes como esa o estas que vemos aquí en esta adoración de los pastores, en la que vemos lo mismo, de manera muy enfática, una imagen que es muy diferente del Rubens del momento, aunque toda la composición repite una composición de Rubens, una vez más, como casi siempre. Entonces es muy interesante esta tensión que hay entre ser heredero por un lado y serlo de manera fehaciente, porque es que está copiando composiciones del maestro, en un momento que no sabemos cuál es. Está con Van Balen, no se parece nada a Van Balen, no se parece nada a Rubens, superficialmente, pero las composiciones se basan muy claramente en sus cuadros. Está ya en el taller de Rubens Van Dyck en este momento. ¿Cuántos años tiene? ¿14, 15 años? Son preguntas a las que no podemos responder. La realidad es que no lo sabemos. Una cuestión interesante. En la exposición veréis este estudio de cabezas. Van Dyck hizo muchos estudios de cabezas y las hizo como parte de un proceso que es muy típico del taller de Rubens. Y en algún momento sí que suponemos que esto implica ya una pertenencia a ese taller, en el que yo creo que debió de empezar a trabajar desde bastante pronto. El año 1609 con Van Balen, pues el año 13, algo así, digamos, que estuviese ya con Rubens. Y son también un problema para los especialistas, para entender al artista en última instancia. Este tipo de rostros reflejan la cara de un personaje que es el mismo que vemos en este cuadro, en la adoración de los pastores y en algunos otros. Cuadros que claramente son de Van Dyck, un estudio de cabezas que se parece también a obras de otros artistas que trabajan en el entorno de Rubens en ese momento, como Jordaens, que está utilizando el mismo modelo, como veis en este cuadro. Es un cuadro estupendo, por cierto, me gusta muchísimo. El joven Jordaens es un pintor también muy a la contra, muy rebelde, muy interesante, siendo también miembro del taller de Rubens. Esto, por lo tanto, es una vez más un problema. Rubens está educando a los jóvenes ayudantes suyos
a pintar caras de personas que les parecen interesantes para poder incorporarlas a sus cuadros y a la vez está usando esas caras para enseñarles a pintar como él quiere. Y eso lo está haciendo con Van Dyck y con varios otros, de los cuales solo conocemos un nombre que haga eso mismo, que es Jordaens. Digo todo eso porque, y lo veréis en la exposición y yo creo que es muy interesante, hay varios estudios de cabezas y entre ellos son todos muy diferentes. Es difícil creer que todos esos estudios de cabezas que hay en la exposición sean de la misma mano, pero a la vez hay que recordar que en esta exposición hay muchos cuadros de Van Dyck que son muy diferentes entre sí y es de nuevo, nos cuesta un poco desilvanar esta especie de madeja que hay en el entorno de Rubens en ese momento y sabemos que uno de los personajes principales es Van Dyck, pero sabemos que también había otros. En la exposición veréis que el primer dibujo se muestra pues, cerca de esa adoración de los pastores y es un dibujo que no es preparatorio para ese cuadro, pero que trata el mismo tema. Bueno, es el pintor trabajando la misma idea en una secuencia posterior. Nos importaba mucho incorporar dibujos de Van Dyck en la exposición porque en el dibujo es cuando un pintor es más personal. Un cuadro pintado es un cuadro que hay que presentar, que tiene que ser aceptado. Un dibujo es una herramienta de trabajo. Y de nuevo, insisto en esta idea de que uno quiere acceder al Van Dyck más personal, ¿no? Y es muy interesante hacerlo a través de los dibujos. Y lo que quiero decir con eso son esta manera en la que exagera los rostros, esta manera también de agrupar figuras, dibujando con pluma y poniendo estas grandes sombras con aguada, dibujos que, insisto, que tienen mucho carácter, un carácter que el joven Van Dyck a veces nos da la sensación que esconde en algunos cuadros, pero que en los dibujos sale muy claramente. Casi todo lo que hay en la exposición son dibujos preparatorios para sus cuadros. Ese dibujo es un dibujo que no se había expuesto ni se había publicado antes, nos apetecía mucho traerlo a la exposición y es un poco la introducción a esa parte de su carrera. Otro cuadro de Van Dyck muy joven, 14, 15 años, no sabemos, insisto, pero de este Van Dyck que aún es pues, torpe, realmente hace cosas que no le salen tan bien como le van a salir a él mismo muy pronto. Un cuadro que me gusta también muchísimo, un cuadro muy interesante, muy valiente. Yo creo que aquí vemos una característica del joven artista que es interesante. Y es un artista que se está planteando problemas que quizás sean innecesarios, no tiene que hacer un cuadro tan difícil. Fijaros en esta figura, es un cuadro grande también, como lo son muchos de estos, como habéis visto. Esta figura en primer plano es una figura difícil, complicada, llama mucho la atención hacia sí misma, no es necesaria, tiene un pie que un colega me dijo hace unos días, me dijo, es el pie peor dibujado, mejor pintado que he visto. Bueno, eso es cuestión de gustos, pero es verdad que es un pie que tiene torpezas que no vamos a ver en Van Dyck más adelante y es verdad que es un pie que nos habla de un pintor que tiene mucha fe en la capacidad que tiene la pintura para transmitir, algo que todos nosotros, algo que es un poco misterioso y que todos nosotros no nos tienen que explicar porque por eso estamos aquí, ¿no? Pero es verdad que ¿por qué tiene este poderío la pintura? Cuando uno ve Van Dyck joven como este, con esta figura, con este brazo tan sinuoso, con este contraste tan excesivo y complicado también entre la zona de luz que ilumina a Cristo según entra en Jerusalén y esta zona de sombra que además vuelve a aparecer luz en la cabeza de este personaje, con esta figura de la izquierda que abraza el árbol y aparece por aquí detrás, con estas figuras del segundo plano que están apenas esbozadas, parecen medio fantasmagóricas, pues vemos este pintor con muchísima personalidad. Y recordemos una vez más que gran parte de su carrera de juventud va a ser como Rubens, porque Rubens lo abruma todo y porque además a él le pagan para serlo. Y a la vez volvemos a estos cuadros primeros y recordamos que en Van Dyck hay la semilla de algo muy diferente, realmente, muy diferente. A mí me es fácil imaginar que Van Dyck hubiese sido un pintor tan original como el Greco, de no haber estado Rubens por medio, ¿no? Y también me es fácil imaginar a un Van Dyck pues en París a principios del siglo XX, a lo mejor, un pintor con mucha mirada de pintor, mucha imaginación de pintor, muchísimo talento, pero con un corsé muy fuerte, que es el de Rubens. Y ese corsé a la vez para mí le hace muy interesante, pero en el primer Van Dyck, en el principio de la exposición, yo creo que estamos siempre, o yo al menos estoy siempre, viendo las semillas de un Van Dyck que no llegó a florecer. Aunque creo que lo he dicho esto en todos los cuadros que he puesto aquí de momento, pero otro cuadro espléndido, me parece, un cuadro muy poderoso de expresión, muy valiente también, sobre todo esta zona, muy diferente de todo lo que se hace en Amberes en este momento en cuanto al tratamiento de la superficie pictórica, que es una de los componentes esenciales de la pintura, una de las herramientas que un pintor tiene a su disposición cuando quiere expresar cómo trato la superficie. Rubens en este momento es un pintor muy nacarado, muy escultórico, casi de mármol, parece casi cincelar más que pintar. No es un pintor nada a la veneciana, lo será después, lo será cuando pinte lo que vemos ahora en Madrid. Y en cambio Van Dyck aquí está pintando de una manera muy diferente a Rubens, con una pintura muy
áspera, muy poco diluida en un medio, o con el pigmento diluido en un medio muy espeso, con unos pinceles que arrastran mucho, con unos lienzos muy rugosos, con muchísima textura sobre lo que está pintando. Y eso me recuerda una cosa, y es un tratado, es la idea de las opciones estilísticas que están a disposición de los pintores en este momento. Y la idea de que la misma noción de que un pintor puede pintar de varias maneras y que el estilo es una cuestión muy protagonista es una idea muy de principios del siglo XVII en el mundo de la pintura en Europa. Karel van Mander, que es pintor de Haarlem, escribe un libro en 1604, que es un libro que podemos entender como expresión del pensamiento en cuestiones artísticas en el norte de Europa, siendo Haarlem un sitio muchísimo más provinciano que Amberes en este momento. Lo que se piensa en Haarlem se piensa en Amberes sin ningún lugar a dudas. Van Mander dice, en un texto que está escribiendo para jóvenes artistas, dice que tienen dos maneras de pintar a su disposición. Una es una manera acabada, de superficies pulidas, de aspecto cuidadoso, y otra es una manera de pincelada muy suelta, como el último Tiziano, dice él, de aspecto inacabado. Y después dice, esto es muy difícil de hacer, nadie lo hace como el último Tiziano, no lo recomiendo. Pero es muy claro que hay dos maneras de hacer, y es muy interesante que Van Dyck, que no sé si lee a Van Mander, seguramente le lee, pero no tiene que leer a Van, no es que aprenda de Van Mander, es que es resultado de la misma cultura artística, que Van Dyck, que está siempre rehaciendo composiciones de Rubens, está eligiendo la manera de tratar la superficie de los cuadros que es la más contraria a Rubens posible. Y eso es lo que vemos en este cuadro, que es un cuadro que aún debe ser un cuadro muy temprano. Si os fijáis en la exposición, pues por ejemplo, la perspectiva o el escorzo del muslo de la Virgen no está muy conseguido, las manos de Jesús también son manos en las que vemos más características de los primeros cuadros que de los que van a venir pronto. Aún así es un cuadro muy poderoso, me parece a mí. Un poco más de lo mismo. La composición de este sileno borracho es muy parecida a la composición de Cristo colgando de los brazos de las figuras que le sujetan aquí. Es uno de los pocos temas mitológicos que trata Van Dyck, que pinta mucho retrato y casi siempre, cuando no es retrato, pintura religiosa. Y es un cuadro que en la exposición lo tenemos para contar lo que os estaba contando ahora. La vinculación tan intensa que existe entre Van Dyck y Rubens, este es el modelo para este cuadro. Este cuadro de Rubens, cuando lo pinta Van Dyck, era más pequeño de lo que vemos ahora en el cuadro de Múnich, se amplió posteriormente, lo amplió propio Rubens, pero más tarde. En la parte central del cuadro es la que inspira a Van Dyck, que aun inspirándose en el cuadro de Rubens, pinta un cuadro que en superficie es completamente veneciano, pero vamos, radicalmente veneciano realmente, es lo más radical de Palma, Giovene, del último Tiziano, ese tipo de cosa, ¿no? Un par de cuestiones más que son interesantes sobre este cuadro. Van Dyck pinta muchas repeticiones, nos habló de Sofriso Lamerse hace unas semanas. En la exposición presentamos una, pero hay muchas más y son interesantes en casos como este que él mencionó y que quería recordar sencillamente. Este cuadro es un cuadro en el que seguramente estas cabezas son un añadido posterior. El cuadro original solo incluye el cuerpo de Sileno. Si se traza el perfil o las siluetas de esta figura, tiene las dimensiones exactas de esta. Probablemente uno se trazó o se calcó del otro, o los dos de un prototipo original que pudo existir. Y es interesante que este brazo, que ahora ya no está aquí arriba, sino que está aquí abajo, si trazamos este brazo también tiene los contornos idénticos al otro. Lo que ha hecho Van Dyck aquí es trazar un modelo y una parte de ese modelo separarla y bajarla. No sé si ver ahí también, en cuanto uno ve eso, uno tiene la sensación de que este brazo no lo lleva Sileno, que lo llevan los demás, no parece que el brazo está suelto en el cuadro. No lo sé, yo en este cuadro veo ya pocos problemas académicos, digamos, de estándares, de canon académico. Es un cuadro en el que ya nos encontramos un problema y es cuándo fecharlo. Y recordar esto, me parece importante. En una exposición es inevitable colocar los cuadros en secuencia, no podemos colocar 10 cuadros uno encima del otro, solo veríamos el último, ¿no? Pero lo probable es que Van Dyck esté experimentando, haciendo cosas diferentes al mismo tiempo, probando caminos distintos, trabajando para Rubens, haciendo cuadros propios muy rubenianos y al mismo tiempo haciendo este tipo de pintura, llamémosla a la veneciana, aunque realmente lo que acaba haciendo Van Dyck es una amalgama muy personal. En la exposición, este cuadro y el que voy a enseñar a continuación están al final, los he puesto en la presentación no muy al final a propósito. Y para insistir sobre esta idea, no sabemos que esto venga cuando Van Dyck está cerca ya de realmente encontrar un estilo muy personal, que es el que vemos en los últimos retratos. Puede que esto sea 2 años antes y puede que esto sea mucho más
próximo a esa piedad, a esa lamentación que acabamos de ver. La realidad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que encontramos aquí un tipo de pintura muy original y un tipo de pintura que no vería continuidad ni en la obra de Van Dyck ni en la de nadie. Aquí vemos un pintor muy monumental, muy heredero de la gran tradición del Alto Renacimiento, de la que es heredero Rubens y lo es a través de Rubens, muy sensible a la belleza, muy exquisito, anunciándonos el Van Dyck del futuro, pero con este tratamiento muy crudo en el sentido positivo de la palabra, muy expresivo de la superficie y de las anatomías con pinceladas muy vistas. Y esa combinación de factores no se parece a nadie. Y ahí es donde yo me gusta imaginar un poco al Van Dyck que hubiese sido pues, como el Greco de original, ¿no? Un pintor muy diferente a todos los demás. No se parece a Velázquez, ni a Rembrandt, ni a Rivera, ni a Caravaggio, ni a Rubens. Es un pintor diferente a todos los demás y también es muy diferente al Van Dyck que acabaría haciendo fama. Es como si Van Dyck está abriendo una puerta aquí por la que no caminará. Y lo mismo pasa en este gran San Jerónimo que está en el Museo de Dresden. El anterior viene de Rotterdam. En este caso me parece interesante llamar la atención sobre una cuestión, quizá también algo de juventud, pero que es bueno, el cuerpo como hermoso pero viejo, gastado y pintado de manera que enfatiza ese gasto, esos años por el pintor, ese Van Dyck, que yo ya no veo torpe, sino que veo maduro, pero de una madurez que no verá continuidad, en un campo con una gran cortina, con una retórica barroca, una cortina absurda realmente en ese contexto, ¿no? En el San Jerónimo en el desierto o en el campo, donde sale a meditar como ermitaño. Sin embargo, Van Dyck quiere aquí retórica barroca, no es un cuadro, yo recuerdo cuando, más a nivel colegial casi, cuando uno quiere definir qué es el barroco es el Renacimiento al que se le ha subido el volumen, ¿no? Es un Renacimiento con muchísimo más volumen. Pues es lo que vemos aquí, esta es la definición perfecta del estilo barroco y vemos que Van Dyck viste ese traje muy bien, es un pintor muy poderoso, de mucho volumen. Pero insisto que ese es un camino por el que Van Dyck no andará, es un camino, una puerta que abre y que no continúa. El cuadro que va a definir una de las partes, digamos, de los caminos que yo creo que por los que sí que anda el Van Dyck joven, más que los que hemos visto anteriormente, es este cuadro. Este es un cuadro que casi seguro se pinta en el año 1618, es un cuadro que casi seguro podemos documentar, y es un cuadro que es la primera presentación en público del artista. Cuando tiene 19 años, es el único encargo documentado que tenemos de estos años de juventud para la iglesia de los dominicos de Amberes, ahora la iglesia de San Pablo, que es quien nos lo ha prestado, es un préstamo pues, que es muy de agradecer que lo hayan hecho, porque recordar que cuando un museo presta algo, a cambio recibirá algo antes o después. Una iglesia no tiene por qué prestar algo más que porque creen en el proyecto y en el artista, realmente lo hacen para apoyar al artista, ¿no? Bueno, un proyecto muy público de un pintor que acaba de ingresar ya como maestro, no como aprendiz, ya como maestro en el gremio de pintores de Amberes, en el año 18. Y es un cuadro en el que vemos una combinación de factores que es muy rubeniano, esta anatomía, sobre todo la parte de abajo, la pierna y el pie, es que podrían ser de Rubens, podrían ser parte de la anatomía de las figuras que vemos en la catedral en algunos de los cuadros que hace Rubens en la catedral de Amberes. Pero todo ello mezclado con unos rostros que nos recuerdan a los rostros estos que ha ido favoreciendo Van Dyck desde sus primeros cuadros, estos rostros un poquito más toscos o más rústicos, ese alejarse de la belleza ideal y clásica que es tan característico de Rubens en ese momento. En muchos de los cuadros que hay en la exposición, en toda una fase del Van Dyck joven, vemos esta combinación de Rubens y Van Dyck. Yo diría que lo que está haciendo Van Dyck ahí, y la manera de calificar a esta primera sala grande de la exposición, sería, eso es cuando Van Dyck ha decidido que el idioma que él va a hablar es el idioma de Rubens, pero una versión propia, es como si fuese un dialecto propio de lo que estaba hablando, pintando Rubens en ese momento. Muy importante, insisto, en la exposición las secuencias de dibujos, porque nos demuestran al Van Dyck más personal, porque son preciosos, porque son muy inusuales, por el énfasis en la expresión que tienen, y además porque nos ayudan a entender en casos como este la secuencia del pintor. Es muy interesante en este caso que Van Dyck durante al menos 2 dibujos está trabajando en un formato horizontal, en un encargo público para el que hay otros 13 cuadros y que por lo tanto él sabía que el formato era el que era, ¿no? Que era un formato vertical. Aún así él prefiere trabajar de esta manera. Es muy interesante y muy típico además que Van Dyck trabaja a menudo invirtiendo el sentido de la composición. En una serie de cuadros, de dibujos, perdona, la composición viene en esta dirección, después le da la vuelta y va en dirección contraria. Lo que vemos aquí también es muy interesante ver cómo al principio de esta composición Van Dyck hay un eje principal, que es la mirada de Jesús a su madre,
y en mi opinión al menos hay un contraste muy claro entre ese eje y la figura musculosa y poderosa del torturador, digamos, ¿no? Y lo mismo aquí, aunque el sentido ha cambiado, hay dos ejes principales. Esta mirada del Dios Todopoderoso que aún así busca la ayuda de su madre y de esta figura. Y en cambio en el cuadro final, una composición que Van Dyck ya define en este dibujo, un dibujo cuadriculado, lo cual implica que ya está diseñado para ampliarlo y llevarlo al cuadro final. En este dibujo realmente la composición es muy diferente, es como si Van Dyck hubiese visto que al ser vertical el formato funciona mejor una figura central y todos los demás parecen tener una importancia parecida. Bueno, una cosa bonita viendo dibujos preparatorios es ver cómo va evolucionando en la mente del artista un tema. Mientras que esto es muy original, esto es muy parecido a Rubens. Cuando Van Dyck tiene terminada una composición, se le plantean problemas concretos, una cara, un pie, algunos detalles del cuadro. Y hace dibujos de gran tamaño al carboncillo en los que trata ese tipo de asunto y lo hace una y otra vez. Ya. Os quería enseñar una cosa de este cuadro, que de nuevo es un cuadro de Van Dyck que se basa en un original de Rubens. Os quería enseñar brevemente que la parte de arriba del cuadro es una ampliación posterior, como se ve muy claramente en esta radiografía. Intentar reconstruirlo visualmente. En el Prado a veces descosemos o doblamos añadidos a los cuadros. Son añadidos normalmente del siglo XVIII por cuestiones decorativas. En este caso no lo hemos hecho. Bueno, pues no es un añadido tan grande, pero está claro que toda la composición se escapa por arriba, tiene demasiado aire. Es importante recordar que Van Dyck lo pintó así. Pero lo que os quería enseñar en este caso sobre todo era uno de los dibujos preparatorios para este Moisés con la serpiente de oro. Es un dibujo en el que vemos una cosa interesante que acabo de mencionar, cómo Van Dyck va cambiando el sentido de la composición. Y lo que es interesante es que en este caso Van Dyck le da la vuelta al papel y por el otro lado realza los perfiles de estas dos figuras, como que las calca o las realza. Y hace eso para dar la vuelta a la composición. Esta manera de pensar en sentidos diferentes y hacerlo con gran facilidad y dándole la vuelta a los papeles, pues vemos aquí de hecho cómo lo estaba haciendo y es fácil imaginar a Van Dyck poniendo uno de sus dibujos en una ventana y calcándolo por detrás, como vemos de hecho que hace en este cuadro. Bueno, más de esta misma fase en la que Van Dyck está inspirándose muy claramente en Rubens. Este es un Sansón y Dalila de Rubens que está en la Galería Nacional de Londres. Este es el dibujo que hace Van Dyck ya inspirándose en el original y el dibujo que acaba transformando en una serie de dibujos de los que solo se conservan dos, los dos en la exposición, y que da lugar a su cuadro, que es un cuadro muy rubeniano y a la vez con unos personajes que son bastante diferentes y que de nuevo estamos viendo esa combinación de influencia de Rubens hasta el punto de que estamos viendo cuadros que están realizados en un lenguaje que podemos llamar rubeniano, pero mezclados con bastantes características propias que nos hablan al final de un dialecto propio de un lenguaje que podemos considerar hasta cierto punto ajeno. Recordad lo que os he dicho antes también, que Rubens es una figura que lo abruma todo en Europa en este momento. Toda la carrera del joven Rembrandt, como demostramos o como quisimos llamar la atención aquí sobre ello en la exposición de Rembrandt, pintor de historias, Rembrandt hasta el año 40 quiere ser Rubens y se retrata como Rubens, de hecho, en una ocasión, hace un autorretrato copiando un autorretrato de Rubens. Es un personaje gigantesco. Y claro, para Rembrandt, que está en Ámsterdam o en Leiden, está en Amberes. Para Van Dyck está en Amberes, está en su pueblo, digamos, en su ciudad. Una presencia inevitable. No es posible pensar en no ser influido por él si uno es un pintor de inmenso talento y de inmensa ambición como es Van Dyck, ¿no? Un poquito más de lo mismo, pero empezamos a entrar en los problemas de Van Dyck trabajando ya directamente con Rubens, incluso quizá por contrato, no solo creando un idioma propio que se basa en y que quiere ser algo diferente, sino quizá por contrato. ¿Qué tenemos aquí? La Coronación de Cristo, un cuadro del Prado, uno de los cuadros, tema interesante también, que cuando Van Dyck se va a Génova, se queda Rubens en su colección. No sabemos por qué, no sabemos si son ventas, si son préstamos, si son para que Rubens los venda, no lo sabemos. Lo que sabemos es que cuando Rubens muere, 20 años después, perdón, su viuda los pone a la venta y los compra Felipe IV, por eso varios de ellos están en el Prado. Rubens los tenía siguiendo, los seguía teniendo, los tuvo en su casa durante 20 años más. Una conexión directa con Rubens hay, también en cuestión de propiedad. Este cuadro, que es un cuadro muy conectado con Rubens, como veremos en un momento, es un cuadro que diseña Van Dyck. Todos los dibujos preparatorios son de Van Dyck. No es un cuadro hecho en el taller de otro pintor, es un cuadro hecho como cuadro propio, desarrollado y creado por el propio Van Dyck. Y sin embargo es un cuadro en el que a medida que avanza la composición, cuando Van Dyck se encuentra con esta figura y dibuja una versión propia, acaba utilizando
como base para esa figura este dibujo, que es un dibujo no de Van Dyck, sino de Rubens. Un dibujo que además hace Rubens para la adoración de los magos que tenemos en el Prado, para el cuadro que os he comentado antes de 1609. Y es muy clara la herencia que tiene esta figura de este dibujo, y es muy clara la diferencia con este. ¿Qué implica eso? Implica que Rubens está junto a Van Dyck diciéndole lo que debe hacer, incluso en un cuadro que es de Van Dyck, que no es de Rubens, porque Van Dyck es quien está haciendo los dibujos. Pues es posible que sí, implica tutelaje, instrucciones o dirección, pero no nos consta documentalmente, no lo sabemos. Una cuestión más que es interesante de este cuadro. Este cuadro, el del Prado, el que está en la exposición, debajo tiene algo, se ve muy claramente ahí el pie, y eso que tiene debajo se ve en una radiografía que le hemos hecho al cuadro, que es lo mismo que hay en otra versión del cuadro, que es una versión que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, en Berlín. Debajo del cuadro del Prado, o mejor dicho, en el tercio izquierda del cuadro del Prado, está lo mismo que estaba originalmente en esa otra composición. Hay un dibujo en la exposición que refleja esa composición original, que, repito, está debajo de esta y que después el propio Van Dyck transforma. Otra cosa problemática e interesante. Este cuadro original, la figura de la izquierda que ha pintado Van Dyck, viene de un cuadro de Rubens, literalmente. Y en cambio, cuando lo transforma, lo más personal de este cuadro, lo menos rubensiano, lo más vandickiano, es precisamente lo de la izquierda, estos dos muchachos en la ventana y la cabeza de este joven. Cabe pensar que Rubens le está diciendo a Van Dyck que haga algo menos rubeniano, que haga algo más propio. Lo digo porque el cuadro que se queda a Rubens es este, no es la primera versión. Y lo digo también porque pasa en varios otros casos, en los que hay varias versiones de varios cuadros. La primera es más parecida a Rubens, la segunda es más vandickiana y la segunda es la que se queda Rubens en su colección en el momento en el que Van Dyck se va a Amberes. Dentro de esta misma categoría del Van Dyck que pinta a la Rubens, aunque de manera también algo personal, se encuentran también la serie de los Apóstoles, que en realidad son varias series. En la exposición no os dejéis, o sea, da lugar a engaño, yo creo, ver todos esos cuadros colgados, parece que todos son una serie. No sabemos si Van Dyck hizo una serie completa o no sabemos si un señor le encargaba 4, otro 6, otro 8, otro 2, y lo que hacía era varias versiones de varios cuadros. Lo que sí sabemos es, más de lo mismo, en uno de los Apóstoles se inspira claramente en un apóstol de Rubens que pertenece al Prado, que está expuesto en la Galería Central. Y sin embargo, en otros lo que vemos que está haciendo es, en otros como este sobre todo, lo que vemos que está haciendo es utilizando estudios que él mismo ha hecho de personajes que nos cuenta una fuente de la época, que Van Dyck, cuando veía a alguien con una cara interesante por la calle, le llamaba al estudio y le pintaba la cara diciendo que le iba a servir para incorporarlo a un cuadro de historia. Entonces vemos a Van Dyck aquí utilizando un modelo de esa presencia abrumadora y al mismo tiempo haciendo algo más propio, pintando, digamos que de manera más personal. Más de la sala, la parte central de la exposición, que lo que explica es esta relación ya, debemos de suponer incluso de contrato casi entre Van Dyck y Rubens. Este dibujo de Van Dyck es un dibujo en el que el artista está estudiando a Rubens. Esta figura y esta mano, como veis, se reproducen aquí. Menos estas dos figuras del centro en las que hay una inscripción de mano de Van Dyck que dice que tienen los ojos muy abiertos y por lo tanto deben estar hablando de sus novios. Y aquí se ven esos ojos muy abiertos. Dos figuras que no sabemos de dónde vienen, todo el resto viene de este cuadro. Y lo que vemos aquí es a Van Dyck en un dibujo estupendo, estudiando a Rubens y apuntando cuestiones como una frase en la que dice que los reflejos en los cascos son pequeños porque vienen de las luces de las antorchas y no de la luz del sol. Bueno, tomando notas para aprender a dibujar o para aprender a pintar. Además de dibujar para aprender de Rubens, Van Dyck hizo dibujos como este caballo que él nunca utilizó en sus cuadros, o que no utilizó tal cual, pero que Rubens incorporó en uno de sus propios cuadros, con lo cual estamos ante lo que debe ser trabajo de taller directamente. Aquí sí, trabajo por contrato. Y nos cuenta Bellori también, 1672, recordar, es tarde, pero nos cuenta Bellori que la razón primera por la que Rubens contrató a Van Dyck es porque Rubens quería enriquecerse con su pintura y contrató al joven pintor para que dibujase cuadros de Rubens, para que esos dibujos sirviesen de base a los grabadores que iban a hacer grabados de los cuadros de Rubens. Rubens contrató a grabadores y Rubens viajó a Francia y a Holanda para asegurar sus derechos de autor en todas las reproducciones de sus cuadros que se hacían en Europa. Le preocupaba mucho este asunto y contrató a varios pintores, entre ellos Van Dyck, para que copiasen sus cuadros, porque un grabador no podía trabajar directamente sobre esta imagen, tenía que trabajar sobre una imagen
en blanco y negro y del tamaño que iba a tener la estampa final. Y eso nos dice Bellori que es lo que motiva la relación directa entre los dos. Y Bellori, cuando dice eso, se menciona a un solo cuadro, se refiere, concretamente a un solo cuadro, que es la Batalla de las Amazonas, este cuadro que veis a la izquierda, y este gran dibujo en el que se basaría un gran grabado de 6 planchas que está en la exposición. Curiosamente, el único de los varios dibujos que se atribuyen a Van Dyck copiando a Rubens para hacer grabados que los especialistas en Van Dyck no suelen aceptar. Un poco follón todo esto, pero así es. En la exposición hemos decidido que si Bellori se refiere solo a un dibujo hecho por Van Dyck, nos interesaba volver a verlo. Es verdad que el dibujo es bastante diferente a Van Dyck en cuanto a los detalles, a la mano. La impresión que da es que el dibujo posiblemente lo hizo un tal Peter Soutman, un dibujante y pintor holandés que trabajó al servicio de Rubens a la vez que Van Dyck, y que Van Dyck, quizá como primer oficial ahora, quizá como hizo en la iglesia de los jesuitas, lo retoca a pluma. Y si os acercáis a la exposición veréis que está casi todo hecho a lápiz y hay muchos retoques a pluma, y es posible que lo que pase aquí es que veamos a Soutman siendo corregido por Van Dyck. Más cuestiones de esta relación, digamos que contractual. Este cuadro que vemos aquí es un cuadro en el que Van Dyck, autor de las figuras, colabora con Schneiders, autor de los animales, haciendo algo que a menudo los dos hicieron por contrato para el taller de Rubens. Parte de su labor para el maestro, que era hacer muchas cacerías diseñadas por Rubens en las que ellos colaboraban con figuras uno y otros pintores, no solo Van Dyck, hacían lo mismo, y con animales otro, y otros pocos pintores, no solo Schneiders, hacían lo mismo. En este caso no conocemos un original de Rubens. En este caso, quizá, lo que estamos viendo es un cuadro en el que Rubens ha permitido a sus colaboradores hacer un producto propio inspirado en los productos que hacían para él, en los productos que él vende como marca Rubens, aunque los hagan Van Dyck y Schneiders. No estamos seguros. Lo que es interesante es que en la exposición está no solo este cuadro, sino también esta Lamentación del Prado. Y en este cuadro vemos muy claramente que la figura de Jesús se inspira muy claramente en esta figura de Jesús, y las otras 3 figuras de María Magdalena, la Virgen y San Juan se inspiran en otros cuadros también del taller de Rubens. Y es un cuadro en el que, a pesar de que todo se inspira en cuadros, no se inspira, repite figuras de cuadros del taller de Rubens, vemos que la mano muy claramente no es de Rubens, muy probablemente es de Van Dyck, sobre todo en la exposición. Fijaros en la cara y en el cuello, que parecen perder un poco del aire que infla a las figuras muy rubenianas. Rubens es mucho más escultórico, mucho más monumental. Es como si fuese un globo al que si le pinchas y le quitas un poquito de aire, eso es lo que pinta Van Dyck. No es cuestión de que sea peor, simplemente enfatiza más silueta y contorno más que volumen, ¿no? Bueno, lo que es interesante aquí es que este cuadro, que podría ser un Van Dyck para el taller de Rubens, es taller de Rubens claramente, es Van Dyck muy probablemente, pero es un Van Dyck vendido como Van Dyck o vendido como producto Rubens, marca Rubens. Este cuadro aparece documentado por primera vez en 1657-60, un documento que podemos datar en esos 3 años, en el Escorial, en la colección real española, y en ese momento se dice que es de Van Dyck. Si ese documento refleja el estatus con el que el cuadro llegó a Madrid, pues lo lógico es pensar que ese es un cuadro que no se ha vendido como producto Rubens, marca Rubens, sino que es un cuadro que se ha vendido como marca Van Dyck, y que por lo tanto Rubens en este cuadro y quizá en este está permitiendo a sus ayudantes más destacados no solo que pinten para él, sino que se aprovechen del trabajo que hacen para él y que vendan cuadros propios. Difícil todo esto, pero así es la realidad de la economía del arte en ese momento. Hay un artículo en el último boletín del Museo del Prado que dice una cosa interesante que viene a cuento para todo esto. Me parece que es Francisco de Rizzi, según Palomino cuenta como Claudio Cuello, cuando es alumno de Francisco Rizzi, ha terminado un cuadro y su maestro le dice que si quiere que lo firme él, porque así lo venderá mejor. Y Claudio Cuello dice que no, que prefiere ganarse un nombre a vender cuadros a nombre de otro. Eso pasaba, muy probablemente pasaba, y eso hace que sea muy difícil intentar aclarar la realidad de cada mano en esta gran economía de producción de arte en los talleres. Bueno, vamos acercándonos al final ya. Perdonad que me estoy extendiendo mucho, nos quedan, no sé, 7 o 8 minutos más, yo creo. Lo que vamos encontrando al final, y la exposición ahí yo creo que sí que recupera el cauce de lo que debió ser la realidad de la vida de Van Dyck, porque insisto que antes de este momento todo esto posiblemente está pasando a la vez, y no hay manera de contarlo en una secuencia que sea realista, porque la secuencia seguramente no fue tan ordenada como lo que estamos viendo. Al final sí que empezamos a ver unos cuadros, y digo final porque los retratos que se pintan con este mismo estilo son los que nos permiten fechar estos cuadros. Sí que vemos cuadros como este de la izquierda, cuadros en los que hay un claro énfasis
un claro gusto por la elegancia y la sofisticación. Fijaros en la figura del mismo santo, ¿no?, que parece un oficial de la corte anunciando la entrada de un importante personaje en una habitación, o en estos tres personajes que están a la derecha de San Sebastián, que parecen tres posturas de una coreografía, de un ballet, ¿no?, más que figuras con esa tosquedad naturalista del primer Van Dyck. Fijaros en la postura del caballo, en la pose de este personaje, en esta banderola que no parece venir muy a cuento hasta uno que se da cuenta de que es una bandera colgando de un asta, que es muy elegante, que busca precisamente sensación de elegancia, en este precioso caballo que vemos en este maravilloso dibujo que está junto a él en la exposición. Es muy distinto de lo que hemos visto anteriormente, y esto lo pongo aquí, está en la exposición, como recuerdo de ese otro Van Dyck más tosco como credo estético, no por no ser capaz, sino porque es lo que parece preferir. Muy interesante, una vez más. Esto que vemos en esta composición está debajo de esta. Es más, aquí se ve un poquitín, en la exposición se ve muy bien, pero aquí se ve un poquitín la forma del pelo de ese San Sebastián. Lo que vemos a la derecha, no hay por qué pensar que es un boceto, es un cuadro relativamente pequeño, comparado con el resto de Van Dyck, pero es un cuadro que tendrá 1,30 o por ahí de altura, es un cuadro grande. Y es un cuadro aparentemente terminado. Pero, sin embargo, eso mismo que vemos aquí lo encontramos aquí. ¿Qué hacemos con esa información? Lo que está aquí debajo lo repintó Van Dyck como parte de un proceso creativo, o eso es un cuadro pequeño que repitió en un cuadro grande y que 1 o 2 años después transformó. No lo sabemos. Insisto, aquí volvemos a encontrarnos con esta posibilidad de varios idiomas pictóricos conviviendo, o con un cuadro que está siendo aprovechado unos años después para hacer algo que, insisto, nos está presentando ya al Van Dyck que sí que ha encontrado un estilo que, aunque aún vamos a ver muchos cambios en su carrera, sí que es el estilo que empieza a recordarnos al Van Dyck que hará fama y que se convertirá en el gran retratista de la sociedad aristocrática inglesa a partir del año 1632 más o menos, y en el pintor que define la imagen de la aristocracia inglesa durante 200 años, ¿no?, que no es poco decir para un pintor que ni siquiera era inglés, un retratista maravilloso en años posteriores. El cuadro más grande que pintó Van Dyck en su juventud es este Prendimiento de Cristo que está en el Prado, que de hecho es el cuadro que inició todo este proyecto. Este cuadro lo restauramos en el museo hace unos 6 años y fue la presencia en el taller de ese cuadro durante 1 año y medio aproximadamente la que nos hizo asombrarnos y sorprendernos ante algo que veíamos todos los días colgado en sala, pero bueno, la relación con el cuadro es distinta, y pensar que debíamos dedicarle un tiempo a entender y a llamar la atención también sobre este joven pintor. Este cuadro es el resultado también de una secuencia de dibujos, pero también de cuadros. El primero de ellos es un cuadro casi igual de grande que el nuestro, un cuadro muy grande, por lo tanto, que está en una colección, estaba en una colección particular inglesa que lo donó a un museo en pago por impuestos, no lo donó, lo entregó en pago por impuestos, se quedó en esa casa, aunque ya pertenece a la ciudad de Bristol. Nos dijeron que no podían prestarlo porque la última vez que se prestó se había dañado el cuadro y no ha podido venir a la exposición. Pero aquí vemos un Van Dyck, yo creo que más parecido al Van Dyck de esos años más próximos a Rubens que os he dicho. Figuras muy monumentales, muy escultóricas, parecen cinceladas en mármol, que son lo principal, que además tienen mucha individualidad, cada figura se distingue mucho de otras, por lo menos mucho más que aquí. Aquí vemos este Van Dyck en el que todas las figuras parecen formar una especie de masa sinuosa, que parece ondear como si fuese una bandera o que parece hacerse eco de la forma de la antorcha, ¿no? Esa especie de fluidez de las formas que buscan la elegancia y la estilización que es muy típica de este Van Dyck del final. Las figuras de este cuadro son un poquito más grandes que estas, sin embargo el cuadro tiene como 1 metro menos que el cuadro del Prado. Aquí las figuras pierden, el cuadro no consiste tanto en la presencia física de las figuras, es otra cosa diferente ya en este momento. Entre los dos hay un gran boceto debe de ser. Es un cuadro también muy terminado, relativamente grande, del mismo tamaño de hecho que el San Sebastián que os enseñaba antes, el San Sebastián pequeño, un cuadro en el que vemos que lo que había aquí se ha ido transformando para acercarse a lo que vemos aquí. Estas dos figuras de la parte inferior izquierda están en el cuadro del Prado, debajo de lo que vemos aquí. Las pintó y después decidió cambiarlas y presentarnos lo que finalmente vemos. La secuencia de dibujos que le lleva a Van Dyck a crear esta composición es maravillosa. También este es quizá mi dibujo favorito de la exposición, pero bueno, tantos otros, de nuevo, estos personajes, ¿no?, que recuerdan, no sé, yo creo que viendo a Van Dyck uno tiene ganas, parece que está viendo un TVO o un cómic, ¿no?, que está viendo una viñeta y está uno siempre deseando ver la siguiente viñeta, porque tienen tanto carácter, están tan apasionados, que parece que ahí hay mucho en juego y queremos ver qué va a pasar. Recordar, por cierto, que la historia del cómic o del TVO, como lo llamábamos,
es una historia muy belga y no es por casualidad, es herencia de Van Dyck, de Bruegel, de toda una tradición artística, ¿no? Bueno, varios dibujos de una secuencia muy bonita que termina en un dibujo muy grande, cuadriculado, en el que Van Dyck ha llegado ya a la composición final, igual que está en el boceto grande, pero con estas dos figuras como las pinta en el cuadro, pero como las vemos en la radiografía, porque recordar que en última instancia las corrige y las tapa con otras figuras que son las que vemos aquí. Es un cuadro espectacular, a mí me gusta acabar, nos quedan 2 o 3 imágenes nada más de retratos, pero por un lado, a mí me quiero resistir y quiero hacer que la gente, hasta cierto punto al menos, se resista a la idea de qué bueno era Van Dyck para ser tan joven, ¿no? Y que Van Dyck es un gran pintor, aun de no haber sido joven. Estos cuadros que estamos viendo son cuadros de un pintor realmente muy interesante, ¿no? Mucho más que eso incluso. Pero a la vez es legítimo y es verdad el asombro, ¿no? Es sorprendente lo que hace Van Dyck en volumen, en tamaño y en calidad y en madurez también, no solo artística, sino incluso espiritual, lo que está haciendo para ser un pintor que tiene pues 18, 19, 20, 21 años nada más. La razón por la que pensamos que nos estamos acercando al final en estos cuadros es porque el énfasis en un tipo de forma, lo que he estado llamando elegante y sofisticada, sinuosa, fluida, lo vemos en retratos que identificamos con personajes que pinta en los últimos años. Quizá el retrato más bonito que no hayamos podido traer a la exposición es este de Snyders. Este es el pintor que pinta el jabalí del cuadro que hemos visto antes. Es un cuadro de la colección Frick de Nueva York, que es una colección que por constitución, o sea, por mandato fundacional no puede prestar sus cuadros, nunca pueden salir de ese museo. Y quizá yo creo que es la presencia que más echo de menos yo aquí, que yo creo que hubiese sido muy interesante verlo. Pero la exposición acaba con una sala en la que yo creo que vais a ver claramente que sí que estamos hablando de una estética muy parecida a la de ese último prendimiento y que ya uno sí tiene la sensación de que hay cierta claridad en cuanto al camino estético que va a recorrer Van Dyck. Y en esa última sala veréis algunos personajes que son interesantes también por otra cuestión, y es porque son el mundo que protegía a Van Dyck. Os he dicho en una ocasión que de todos los cuadros que vemos en la exposición, solo el de Cristo con la cruz a cuestas para la iglesia de los dominicos de Amberes, la actual iglesia de San Pablo, solo ese es un encargo. ¿Para quién pinta todo lo demás? ¿Para quién pinta este inmenso cuadro? Que, por cierto, se queda Rubens también. Nos dice Bellori que lo puso encima de su chimenea, que debía ser muy pequeñita para que cupiese el cuadro encima. Las casas en Amberes en el 17 no son muy grandes, ¿no? La casa de Rubens incluso no es una gran casa. Es espectacular lo que está haciendo en este sentido. ¿Para quién pinta todo esto? Pues para Rubens varios de los cuadros. No sabemos si en pago por labor que hace para él o por formación, o para ganar dinero, se los vende, no lo sabemos. Para Rubens unos cuantos. Tiene 10 cuadros de Van Dyck joven, Rubens, cuando muere, todos pintados por Van Dyck en su juventud. 4 de ellos acabarán viniendo a la colección real española. Van Dyck también pinta a Nicolás Rocox, alcalde de Amberes, o un cargo que en ese momento es equivalente a alcalde, el personaje que encarga la adoración de los magos que tenemos en el Prado, que se la encarga a Rubens. Van Dyck le retrata. Y le retrata, recordar esto también, le retrata en un cuadro que cuelga en el Hermitage y que es uno de los grandes retratos que se pintan en Europa en el 17. Esto el Hermitage no lo cuelga, igual que la National Gallery de Londres no cuelga este cuadro diciendo son retratos fabulosos de un pintor muy joven. Son retratos fabulosos y punto, ¿no? Es una distinción importante y yo creo que tenemos que estar atentos a la circunstancia de que Van Dyck es joven y a la maestría de que Van Dyck, aun de no ser joven, son cuadros fabulosos, ¿no? Cornelis van der Geest, otro personaje importante, mecenas de Rubens, protector de Rubens. Van Dyck le pinta y por lo tanto debemos de suponer que forma parte de ese mundo, que es el mundo que forma el mundo que Rubens le está permitiendo a Van Dyck acceder y que es parte del mundo en el que se va a apoyar y para quien pinta los cuadros. Un retrato de una pareja anónima con un chico, pero me interesaba aquí que viésemos este lenguaje formal, que es muy diferente de esos retratos tan oscuros que vimos al principio, que en la exposición yo creo que es de lo que más bonito ha quedado, de lo que más me gusta a mí, son esos retratos tempranos de 1618, pero al margen de eso, insistí al principio en que son retratos muy vinculados al pasado, pues estos son retratos muy diferentes realmente, retratos que anuncian una manera de hacer retratos de Van Dyck y de toda una tradición europea, que además nos recuerdan en esta especie de fluidez y elegancia y, digamos, énfasis en lo elegante
del final de la carrera de Van Dyck. Y con esta imagen terminamos. Os dije antes que Bellori nos dice en 1672, de manera un poquito demasiado perfecta, quizá parece responder a un guión, que Van Dyck, justo antes de irse de Amberes a Génova, le pintó un retrato de la mujer de Rubens en agradecimiento por todo lo que el maestro había hecho por él, y se lo entregó al maestro, y el maestro, en agradecimiento, le regaló a Van Dyck un caballo blanco, y con ese caballo Van Dyck se fue a Génova. Bueno, este es un retrato de la primera mujer de Rubens, quien murió en 1626. La mujer que inspira la gran colección de Rubens que tiene el Prado es la mujer con la que se casa 4 años después. Esta es la primera mujer de Rubens, posando junto a un pórtico, o a una especie a 3 arcos, que existen aún en la Casa Museo de Rubens en Amberes. La casa es una reconstrucción del siglo XIX, pero ese elemento arquitectónico aún es original. Y a la derecha, un retrato de una mujer con una niña que sabemos que había nacido en el año 18 y que por lo tanto también podemos fechar en torno al año 20 o 21 por la edad que parece tener, ¿no? Y de nuevo nos asegura un poco que sí, que esto es el final. Sabemos dónde empieza el joven Van Dyck, sabemos dónde acaba el joven Van Dyck. Todo lo demás nos cuesta más ordenarlo. Es pintor de gran retrato, de gran pintura, insisto. Este cuadro no cuelga en Washington ni está en Londres con una etiqueta que diga qué buenos son para haber sido tan joven. Son retratos de lo más elegante y de lo más bonito que se ha pintado nunca. Y sin embargo son retratos que nos recuerdan que es un pintor de carrera que tiene algo de incipiente, a pesar de estar a punto de ser pintor de Jacobo I de Inglaterra. Fijaros que estas dos señoras posan con los mismos collares y con la misma falda. De haber sido grandes reinas o grandes personajes no lo hubiesen hecho, ¿no? Hay un pequeño aquí, es como si el pintor nos ofreciese una pequeña rendija que nos recuerda que está pintando gente de un círculo próximo, que le está llegando vía Rubens, y que será parte de ese círculo el que le permitirá llegar a más. Pero me parece un bonito final, esta sensación de gran pintura, pero ese recuerdo, esa rendija que nos permite ver que estamos aún ante un pintor que está en los principios de su carrera. Muchas gracias.